Gracias. Eh, bueno, hermanos, ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios y a mí me gustaría continuar y terminar la serie que había empezado con ustedes en el mes de julio, titulada Anclados en la Palabra. Antes de empezar, yo necesito compartir con ustedes una pequeña corrección que tengo que hacer a los videos previos y también, si acaso, en otros videos anteriores, porque verdaderamente estaba confundido con dos términos y era con la palabra creencia y la palabra pilar. O en este caso fundamento. En mi mente pensé que una creencia era equivalente a un fundamento, a un pilar, pero no lo es. Tuve una conversación con un hermano muy querido de nosotros y me hizo recapacitar con esto, y por eso estoy aprovechando la oportunidad para poder corregirme en esto, ¿ok? Cuando ustedes escuchen que yo esté hablando de las creencias fundamentales, me estoy refiriendo a en este caso, a lo que sería los fundamentos que Dios entregó a su pueblo, los principios, perdón, la palabra es principio, con los principios que Dios entregó, porque las creencias empezaron a aparecer después ya de 1915, que la sierva del Señor murió. Entonces la iglesia empezó a reemplazar los principios fundamentales, que son fundamentos, por creencias. Y un principio y una creencia no son lo mismo. La creencia no necesariamente tiene que tener base bíblica. Por eso es que tenemos 28 creencias hoy en la iglesia, ¿verdad? Y muchas de esas creencias no están de acuerdo al lenguaje bíblico, y una creencia cualquiera puede creer en algo y por eso es que es un problema las creencias, porque se usan en forma de credo, ¿verdad? Si no crees como nosotros, no puede ser de nosotros. El principio es diferente. El principio es un fundamento, está establecido en la palabra de Dios, es un fundamento que está establecido por la autoridad divina, no puede ser cambiado. Y ese es el problema de lo que he querido tanto enfatizar con estos estudios con respecto a las creencias que tenemos hoy en día en la iglesia, que han reemplazado ese principio o ese fundamento, ¿verdad? Esos principios que son fundamentos que Dios ha entregado a su iglesia a través de la autoridad divina, y la iglesia hoy viene y hace así, y hace pum, los elimina, los cambia y los quita y los destruye, pisoteándolas, reemplazándolas con cosas escritas por hombres que verdaderamente no tenemos ni la menor, ni la menor pista de que fueron inspirados por Dios cuando estaban haciendo estos cambios. Entonces, ya que aproveché este tiempo para hacer esa corrección, ¿verdad? De que una creencia no son principios, y en tiempos pasados me equivocaba con estos términos, vamos ahora a entrar en el tema para ver cómo nosotros vamos distinguiendo la autoridad, el hombre versus la Biblia, ¿verdad? Que esta es la última entrada de esta serie. Hay una idea errónea, muy persistente dentro de algunos adventistas del séptimo día, y esto es sugiriendo que el consejo inspirado de la sierva del Señor, de Ellen G. White, otorga a lo que sería la sesión o la reunión de la Asociación General como autoridad para dictar creencias personales o funcionar como la voz final de Dios en asuntos de fe. Esta interpretación distorsionada muchas veces oscurece el entendimiento claro de la Biblia como la única autoridad suprema. Y si ustedes se acuerdan del primer tema que tuvimos, y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, estábamos hablando de que toda creencia solamente puede ser establecida con la Biblia. Y nosotros no podemos tener credos, queriendo decir que no podemos obligar a las personas a creer en cosas solamente porque la iglesia lo dice. El Espíritu de Dios es quien se encarga de conllevar la convicción a cada corazón. Con estas palabras en mente, vamos a tener unas palabras de oración para pedir una vez más la bendición de nuestro Padre Celestial al indagar en las Sagradas Escrituras y pedir unción de lo alto. Así que les pido por favor a aquellos que puedan orar conmigo. Yo me voy a arrodillar, si me permiten un momentico, para tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición de poder estudiar tu palabra.
Y en este momento estamos pidiendo la unción de tu Santo Espíritu, que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos y que puedan ser receptivos a tu mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, hermanos. Entonces, vamos a entender cómo podemos distinguir la autoridad y a qué es lo que se refería la hermana White cuando ella hablaba de que había, por así decir, una cierta autoridad en lo que sería la conferencia general, que obviamente ya después, como estábamos viendo en la primera parte de esta serie de estudios, ya la voz de Dios no estaba más en la conferencia general. Ahora, eso no quiere decir que hoy en día la voz de Dios no esté entre un grupo de hombres que se hayan reunido bajo las Sagradas Escrituras para ellos coordinar un trabajo, esforzarse en presentar la palabra. No, estamos nosotros notando cuáles son los requisitos de lo que sería el liderazgo de la iglesia y cómo es que eso se ha tergiversado en el día de hoy. Miren, por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 8. La palabra de Dios nos dice a nosotros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que Cristo es el único que está por encima de todos nosotros dentro de la iglesia. Él es el único que es considerado nuestro maestro. Él es el único que puede enseñarnos a nosotros lo que sería un pilar o en este caso un principio fundamental, ¿verdad? Y nosotros todos somos hermanos. La sierva de Dios, incluyendo a su esposo James White, nunca estuvieron de acuerdo que un solo hombre estuviera por encima de todo el mundo. Cuando James White estaba frente a la Asociación General, ¿verdad? Que muchas veces le decimos que fue presidente, en realidad todo el consejo y todas las decisiones que se tomaban en juntas. Él nunca se otorgó la autoridad como la tienen hoy en día ciertos hombres o ciertos líderes, con la facilidad de tomar decisiones sin contar con la hermandad. Si somos hermanos, tenemos que tratarnos como iguales, tengamos la posición que tengamos, sin importar cuán importantes seamos. Todos somos hermanos, y a eso es lo que se refería este versículo que está registrado para nosotros en Mateo 23. Y vemos nosotros en Salmo 119 que la palabra de Dios dice: el principio de tus palabras es verdad. Por eso es que no necesitamos creencias como hoy en día, y en mi caso, que cometí el error de usar esta palabra, no necesitamos creencias. Lo que necesitamos son los principios, porque los principios están basados en la verdad. Entonces tú puedes creer en este principio, y eso es correcto, creer en este principio, pero no podemos implementar el principio como creencia, porque el principio está bien establecido en la palabra, está bien establecido en la verdad, y creamos o no creamos en ello, están ahí puestos, están vigentes, ¿verdad? Están presentes. Y dice: y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra justicia es ley, ¿ok? Cumplimiento de leyes divinas. Entonces, es eterno el cumplimiento a las leyes divinas. Es eterno la palabra de Dios. Por lo tanto, estos principios que Dios entregó no pueden ser conmovidos, no van a ser conmovidos, ni podrán ser conmovidos, porque la palabra de Dios perdurará por el resto de la eternidad. Sin embargo, el mismo consejo frecuentemente citado aclara el alcance específico y limitado de la autoridad de la Asociación General para aquellos que tratan de igualdar las creencias y lo que los hombres de hoy han impuesto en la iglesia como manual de iglesia o lo que sería, por así decir, vamos a decirle las creencias, ¿verdad? Como ellos dicen: oh, tenemos nuestras 28 creencias que la iglesia estableció. Bueno, vamos a ver cuál es la autoridad. Si leemos la cita lentamente, poco a poco nos vamos a dar cuenta que se está malinterpretando la cita. La cita no le da un poder infalible a la Asociación General. La cita no le da un poder supremo a la Asociación General. Le da una responsabilidad. O sea, distingue una autoridad. Y vamos a ver cuál es. Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia de todas partes del mundo, cuando se reúnan en una asociación general, ojo, en una, no la, ¿ok? No necesariamente tiene que ser la asociación general. Cuando los representantes de la iglesia se reúnan en una asociación general, o sea, es una reunión en general, tengan autoridad. Ojo, ahora, ¿con qué es esta autoridad? El error que algunos están en peligro de cometer es dar la medida completa de autoridad e influencia que Dios
ha investido en su iglesia. Ojo, al juicio y voz de la Asociación General reunida para planear la prosperidad y el avance de su obra. Si nosotros notamos, el error es que se le está dando una medida completa de autoridad, ¿verdad? Y nunca fue el propósito de Dios. Esta medida completa es hasta el punto que ellos están a cargo de todo, de quién es parte de la iglesia, quién no, quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar, qué es lo que deben de creer, qué no deben de creer, etcétera, etcétera. Por eso es que ella dice, el error que algunos están en peligro de cometer es dar la medida completa, autoridad e influencia que Dios ha investido a su iglesia al juicio y voz de la Asociación General reunida. Entonces, siempre la hermandad, ¿verdad? El cristianismo es una hermandad, debió de haber recibido la autoridad de Dios que es depositada en ella, no en la Asociación General, no en los 2 o 3 hombres. Cuando Cristo habló a sus discípulos, él dijo, toda potestad me ha sido entregada a mí. Y él les dijo, id y hacer. Ese id y hacer no es solamente para los líderes de la iglesia. Felipe, que era un diácono, recibió el mandato id y hacer. Y él fue y hizo discípulos y bautizó. Y es verdad que hay un orden dentro del evangelio. No estamos negando este orden. Lo vemos en Primera de Timoteo. Algunos somos obispos, que sería hoy en día ancianos, otros son diáconos, otros sirven de diferentes maneras, algunos son simplemente evangelistas, ministran la palabra a las personas que no conocen de la palabra de Dios, son predicadores, etcétera, etcétera. Pero o sea, el punto es que la responsabilidad no debe caer sobre un solo hombre, ni sobre 2 o 3 hombres. Siempre debe de haber, en este caso, una distribución de autoridad en lo que es la iglesia en total, no 2 o 3. Esta cita define explícitamente el ámbito de la autoridad ordenada por Dios para la Asociación General, planificar la organización práctica y el avance misionero de la iglesia mundial. El error señalado es extender indebidamente esta autoridad hacia el ciclo sagrado de la fe y la conciencia personal donde no le corresponde actuar. Por eso es que la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, versículo 29 nos dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque los hombres, por más que prediquemos nosotros, los hombres, los ministros, la palabra de Dios, no nos hace infalibles. Y nosotros podemos cometer un error el día de mañana. Entonces tenemos que estar nosotros, los ministros, siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios, buscando la verdad, la guía o la corrección, si es necesaria. Pero nadie, ni la Asociación General, ni un ministro de nadie, puede estar juzgando a uno en comida o en bebida, ni en días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Nadie tiene autoridad de ser conciencia. Y a eso es lo que está hablando Pablo en Colosenses 2, versículos 16 a 17. Es que nadie puede ser conciencia de nadie más. Si tu hermano está haciendo algo que es errado, digamos que va en contra de los principios fundamentales que Dios ha entregado, no es nuestra autoridad ir al hermano y caerle encima con un látigo porque está fallando, está errando al blanco. Podemos orar por el hermano, podemos acercarnos al hermano, podemos mostrar con la Biblia lo que sería correcto, pero no es nuestro trabajo expulsar, votar, perseguir a alguien o hacer discriminación solamente porque no está cumpliendo con lo que supuestamente es lo correcto. Y eso es algo que tenemos que empezar a interiorizar, porque si no lo interiorizamos, el Espíritu de Cristo no puede morar en el corazón. Hay un tema especial en la Biblia, 2 temas en realidad, pero creemos nosotros que están unidos, que facilitan el entendimiento de este tema, y es la mujer María Magdalena. Especialmente la historia cuando ella fue a ungirle los pies a Cristo. La iglesia en ese entonces, que eran los discípulos, quisieron juzgar, quisieron ser conciencia por ella. Judas dijo, ¿por qué ella está gastando ese dinero que hay que dárselo a los pobres? Bueno, en realidad dice la sierva del Señor que él no le iba a dar el dinero a nadie. O sea, este hombre era el tesorero de Cristo y le estaba robando al mismo Cristo. Imagínense ustedes tener un ministerio independiente como lo tenía Cristo, y tú tienes un tesorero que se encarga de las cosas, tú sabes, del dinero, de pagar aquí, pagar allá. Y ese tesorero, como decíamos en Cuba, está tomando prestado de tu propio bolsillo. O sea, es bastante triste leer la historia del ministerio de Cristo por las cosas que él tuvo que soportar. Y aún así, cuando Judas expresa esto, Cristo lo mira
y él declara que lo que estaba haciendo esta mujer iba a ser recordado para siempre, porque ella sí creyó que él iba a morir y ella vino antes de que él muriera para preparar su cuerpo, mientras que sus propios discípulos no creyeron que él iba a morir. Entonces, hermanos, es muy, muy bello entender la historia, que no somos conciencia de nadie. El Espíritu es quien convence a los hombres y a las mujeres y a los niños y a los adultos. Por lo tanto, la distinción es crítica en lo que estamos viendo en la cita, que una vez más ella dice: el error que algunos están en peligro de cometer es dar la medida de completa de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia, ¿verdad?, al juicio y voz de la Asociación General. La Asociación General nunca recibió la plenitud investida, la autoridad de Dios, porque la tiene la iglesia, la tiene lo que es los representantes de Cristo. Pero ¿cómo es que ellos tienen esta autoridad? ¿Es para ellos ser conciencia? No. Dice, para planear la prosperidad y el avance de su obra. Si los hombres se van a unir en reuniones, si los hombres se van a reunir para, en este caso, planificar, o en este caso para coordinar trabajos, campañas, es para la prosperidad y el avance de la obra, no para hacer conciencia de nadie. Miren ustedes ahora estas dos distinciones. La autoridad de Dios a la iglesia es para planificar la obra y avanzar en la misión y de hacer, ¿ok? La Asociación General Reunida poseía una autoridad ordenada por Dios. Dos, para asuntos de fe, para asuntos de doctrina, para asuntos de convicción personal, solo hay una voz con autoridad, y esa es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Proverbios 30, 5 al 6, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Asociación General facilita nuestra misión colectiva. No debe ni puede dictar la fe personal, ¿verdad? Permitir que cualquier concilio humano defina la creencia para la conciencia individual es suplantar el rol único de la Biblia y comprometer el fundamento de la sola escritura. Y si ustedes se acuerdan, en el primer tema, cuando estábamos leyendo los principios fundamentales del 1872, que era lo que estaba al principio, si ustedes se acuerdan, y ¿sabes qué? Creo que se los voy a compartir solamente para aquellos que están escuchando seguramente este tema por primera vez. Claramente se distingue que no hay, en este caso, credos ni se usaban para forma de autoridad. Miren, voy a compartir aquí con ustedes. Creo que este es no, es el mismo estudio, disculpen. Oh, wow, sigo poniendo el mismo estudio. Ok, ahora sí. Miren, dice claramente, cuando nosotros estábamos leyendo el preámbulo, déjenme ver si lo busco aquí, claramente nos muestra a nosotros, oh, me equivoqué, no es en este, es en el otro. Aquí está. En el preámbulo claramente declara, al presentar al público esta sinopsis, los principios fundamentales de nuestra fe, está en el estudio 2, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo ni disciplina aparte de la Biblia. O sea, la Biblia era, en este caso, lo que convence, lo que va hacia los hombres, nada más. No presentamos como si tuviera autoridad alguna para nuestro pueblo, ni pretende asegurar la uniformidad entre ellos como sistema de fe, sino como una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. Entonces, hermanos, claramente estamos nosotros viendo que el grito o el clamor de la reforma, sola escritura, no murió con los pioneros adventistas. Los pioneros adventistas avanzaron en ese mismo clamor, sola escritura, y se entendía claramente para los tiempos que estábamos viviendo que el problema eventualmente iban a ser los credos. ¿Por qué? Porque tanto la Sierva del Señor como James White y J.N. Loughborough declararon que el primer paso hacia la apostasía eran los credos. Entonces, este principio no impide
estamos hablando de la autoridad que tiene la Asociación General, o que tenía en este caso, porque ya la voz de Dios no está más en ella, de acuerdo a lo que hemos escrito, pero este principio no impide que la iglesia articule declaraciones públicas, en este caso como 28 creencias. La iglesia puede parar y decir, oh, mira, nosotros creemos en estas 28 cosas, pero no pueden usarlas como forma de membresía o de discipulado. No pueden usarlas para describir su entendimiento general de las escrituras y al mismo tiempo enfatizar que el que no participe de estas creencias no puede estar, porque entonces estaría rompiendo el único credo que tiene la verdadera iglesia, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estas nunca deben ser presentadas con autoridad sobre el pueblo de Dios. La voz de Dios respecto a la fe y la conciencia está perfectamente expresada y suficiente en las escrituras. Pero el problema está aquí, que si ya habían principios fundamentales, como estábamos viendo en el segundo estudio, en el primer estudio, si ya habían principios fundamentales, hermanos, que estaban bien establecidos, ¿por qué reemplazar los principios integrados por Dios y reemplazados por creencias que conllevan un lenguaje y significado que no está registrado en la palabra? O sea, no tengo problema con que la iglesia se levante hoy y diga, tenemos estas 28 creencias, pero ¿por qué vas tú a cambiar lo que ya fue entregado por Dios? Y ellos dicen, porque la luz va avanzando. Y es verdad que la luz va en aumento y vamos en crecimiento y cada día aprendemos más, pero no puedes pisotear lo que ha sido establecido, no puedes cambiar lo que Dios entregó como un principio, como un fundamento, como un pilar de la fe, ¿verdad? Esta distinción está reforzada por un consejo aún más claro de la sierva del Señor. Dice ella en el conflicto de los siglos, y vamos a leer aquí 3 párrafos, si no más me equivoco, de 2 páginas en el mismo capítulo. Dice, pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que mantendrá la Biblia, y la Biblia sola, como la norma de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Si vamos a hacer alguna reforma en nuestras vidas, que el principio está en la Biblia. Si el principio no está en la Biblia, ojo, tengamos cuidado. Las opiniones de los hombres sabios, las deducciones de la ciencia, los credos o decisiones de concilios eclesiásticos, por numerosos y discordantes que sean, como las iglesias que representan la voz de la mayoría, ninguno de estos debe ser considerado como evidencia para o contra cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, deberíamos exigir un claro así dice Jehová en su apoyo. Y sigue diciendo ella, Satanás se esfuerza constantemente por atraer la atención hacia el hombre en lugar de hacia Dios. Induce a la gente a buscar como guías a obispos, pastores y profesores de teología en lugar de escudriñar las escrituras para aprender su deber. Luego, controlando la mente de estos líderes, puede influir en las multitudes según su voluntad. Y ella sigue diciendo, el espíritu que impulsó, esto es una página después, el espíritu que impulsó a aquellos sacerdotes y gobernantes aún se manifiesta en muchos que hacen una alta profesión de piedad. Se niegan a examinar el testimonio de las escrituras respecto a las verdades especiales para este tiempo. Señalan a su propio número, riqueza y popularidad y miran con desprecio a los defensores de la verdad como pocos, pobres e impopulares, con una fe que los separa del mundo. ¿Por qué el tema de la Trinidad ha explotado tanto? Algunos pensarán que ha explotado porque es un gran engaño, ¿verdad? Lo consideramos un gran engaño, por lo tanto, ha explotado. Otros dicen que ha explotado porque es una gran doctrina dentro de la iglesia y está siendo grandemente atacada, ¿verdad? Para aquellos que están adentro defendiendo la doctrina. Otros dicen que el tema de la Trinidad ha explotado porque pues es la esencia de la fe cristiana y ellos lo consideran, aquellos como nosotros que no creemos en la doctrina de la Trinidad, nos consideran los más blasfemos y los más disidentes más grandes que existan de las escrituras. Hermanos, la razón por la cual el tema de la Trinidad está explotando no es porque es un gran engaño, aunque es un gran engaño, ni tampoco porque la doctrina principal de la iglesia sea esa y uno está atacando el fundamento principal de ellos. No, en realidad no es un fundamento, es una creencia. Nosotros estamos notando que la razón por la cual el tema está explotando tanto es porque verdaderamente hay un choque.
Y el choque es que la gente no puede defender su creencia y ahora corren a sus líderes buscando respuesta, no encuentran respuesta y solamente tienen una sola opción de ahí en adelante. Si es que no escogen por el camino de la humildad para aceptar la verdad y el testimonio, lo que está escrito tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Y eso es ofender al que está presentando la verdad, en este caso a ustedes, nosotros, todos aquellos que estamos hablando la verdad del Padre y del Hijo. ¿Por qué tienen que ofender? ¿Por qué tienen que recurrir a esto? Porque cuando la creencia queda, por así decir, agarrada de la nada, y ahora de repente vemos que ya no está flotando, sino que está en una caída precipitada muy rápida, la única opción que tiene la persona, ¿qué cosa es? Hacer ruido, gritar. ¡Ah! ¿Verdad? El pánico. El pánico espiritual es lo que nosotros vemos, que es lo que estaba haciendo Judas, lo que estaba haciendo, se me olvidó el nombre del líder que había invitado a Cristo a su casa para la Pascua, cuando vino María Magdalena, creo que era Simón. Es el grito, es el criticar, el juzgar, porque es la única reacción que hay cuando la mentira queda al descubierto y no hay más opción más que simplemente admitir lo que yo creo es prácticamente una falacia. O sea, está solamente sustentado en palabras humanas, pero no en escritos divinos o palabra de Dios divina. Y miren ustedes lo que dice Isaías 28, 9 al 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? Mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esta afirmación subraya por qué la autoridad de la Asociación General debe limitarse estrictamente a su círculo ordenado, dejando todos los asuntos de fe, doctrina y conciencia bajo la jurisdicción exclusiva de la así dice Jehová. ¿Por qué? Porque cuando los hombres se ponen como conciencia de sus hermanos y ellos se ponen por encima de sus hermanos, se abre la puerta para que entonces se cumpla lo que dice la hermana White acá, que Satanás induce a la gente a buscar cómo ir a los obispos, los pastores, los líderes, se les llena la cabeza de humo y entonces en vez de compartir verdad, ellos por tratar de mantener el voto popular van a dar lo que el pueblo pide. Fíjense ustedes que en el 2015 el liderazgo dijo no a la mujer pastora y no pasó ni un año y la división norteamericana, porque quería darle al pueblo lo que supuestamente el pueblo estaba pidiendo, aunque lo dudo mucho, que era la mayoría, ellos dieron supuestamente lo que el pueblo estaba pidiendo. Claro, creo yo en mi corazón que no todo el mundo dentro de la iglesia adventista quería mujer pastora, pero el otro pueblo que está fuera de la iglesia adventista, ese sí quería que entrara eso y entonces ellos se dieron a ese pueblo. En otras palabras, los siervos de Dios, los profetas, o en este caso vamos a ponerle los escogidos de Jehová, así como en el tiempo de Israel, en vez de hacerle caso a la palabra de Dios y a lo que el pueblo mismo está diciendo, que queremos pan, queremos vino, queremos la verdad con nosotros, ellos se están entregando a las naciones paganas, ¿verdad? A las naciones entregadas al vicio, a la lujuria, al pecado, para ellos poder mantenerse con ese nivel de riquezas. La verdadera base de la unidad, hermanos, ¿verdad? La conciencia sujeta a la palabra de Dios. No podemos nosotros creer que lo que nos une es las creencias fundamentales las 28 creencias, como dicen hoy en día de los hermanos, tú sabes, ellos dicen, oh, nosotros tenemos las 28 creencias, tenemos que estar unidos en esto. No, no tenemos que estar unidos en creencias. Debemos de estar unidos en los pilares, debemos de estar unidos en los principios fundamentales, pero no en una creencia. Y si la iglesia quiere obligar la creencia a la Trinidad, eso es un problema de la persona cada cual. Pero ¿por qué lo convierten en este caso en un asunto de disputa, vamos a ponerlo de esta manera? ¿Por qué lo convierten en un tema de persecución? No crees como nosotros, tienes que estar afuera. Si te quedas en la iglesia, tienes que callar. No queremos escucharte. O sea, ahí donde tú notas el espíritu que hay. Bonce es influyente dentro de la iglesia como el Instituto de Investigación Bíblica, conocido por las insignias BRI, Biblical Research Institute. Han tratado de abordar la relación entre conciencia individual y unidad eclesiástica. Y miren lo que ellos dicen. En tales discusiones, las personas pueden apelar a la libertad religiosa. O sea, no en todas. Dice en tales discusiones. O sea, cuando se tratan cosas de conciencia, pero
¿Cuáles son las cosas de conciencia? Porque las cosas de conciencia es un término bastante amplio. Miren lo que ellos dicen. Dice, en tales discusiones, las personas pueden apelar a la libertad religiosa, que cada uno es libre de creer cualquier doctrina que elija. Miren lo que ellos están diciendo. Este argumento, sin embargo, malinterpreta el concepto de libertad religiosa y muestra confusión entre iglesia y Estado. Y la libertad religiosa no requiere que la iglesia acepte pluralismo doctrinal. Aquellos que se unen a la iglesia lo hacen porque creen en su mensaje. De lo contrario, deberían de salir. Bueno, ahí tenemos un problema. Cuando el pueblo adventista, Dios lo levantó, habían dos cosas principales que Dios requería del pueblo adventista: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. De ahí venía el sábado, y hay alrededor de 7 o 10 pilares que la hermana Juan menciona por nombre. Estos son pilares y muchos se conocen los 7 pilares. El santuario, la personalidad del Padre y el Hijo, la justificación por la fe, la inmortalidad del alma, el tema de no sé si ya dije los 10 mandamientos, pero bueno, están los 10 mandamientos. También ella menciona que la Santa Cena y el bautismo son pilares. Entonces, estas cosas verdaderamente, por sí decir, no eran negociables cuando se trataba de trabajar con otros cristianos. Pero hay evidencia en la historia que habían otros cristianos que se habían unido a guardar el sábado y estaban dentro de la iglesia y muchas veces hasta participaban. Y había veces que decían cosas que no iban de acuerdo a la Biblia y se acercaba el liderazgo, los ancianos, los hermanos, en buena fe, de buena manera, a mostrar con la Biblia: mira, mi hermano, usted había notado esto otro, había usted dado un chance a esto. Y así era como el adventismo estaba creciendo, porque nadie era conciencia de nadie, pero todo el mundo en una hermandad se cuidaban mutuamente y no con mala actitud como hacen algunos hoy en día. Oh, yo vengo a reprenderte, oh, yo vengo a regañarte, oh, yo vengo a corregirte. No, hermanos, verdaderamente venían de buena fe, ¿verdad? Como recientemente a mí me pasó que se me acercó un hermano muy querido, muy apreciado, y de una manera simple, sincera, directa, habló conmigo y me dijo: mira, esto, dale un vistazo a esto, dijiste esto y esto es esto. Y yo escuché: wow, sí, es así como se crece. Es así lo que se debería estar experimentando. Pero en la iglesia ese espíritu no existe, no está, porque es un espíritu de superioridad, es un espíritu de control, es un espíritu de dominar. Y no, hermanos, la palabra no domina la fuerza. El espíritu convence el corazón y lo transforma. Y tiene que ser una decisión personal. Este razonamiento, el razonamiento que tiene el Biblical Research Institute, sin embargo, corre riesgo de confundir la verdadera libertad de conciencia anclada en la Biblia con una libertad desordenada para creer cualquier cosa. La libertad que sostenemos no es libertinaje teológico. La que sostenían los pioneros no era libertinaje teológico, no, en lo absoluto, sino la obligación sagrada de someter la conciencia únicamente a la palabra de Dios y no a interpretaciones humanas o consensos institucionales, ¿verdad? Por eso en Romanos 14:7 dice: conoceréis la verdad, Juan 8:32, las palabras de Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué le dijo Pablo a la iglesia de los romanos cuando ellos estaban pasando por una crisis similar? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no le pertenecemos a la iglesia local. No le pertenecemos a la asociación general. ¿Quién fue quien murió por ti? Fue Cristo. Si Cristo es el que murió por ti, si Cristo fue el que te rescató, el problema de corregir tu pensamiento es de Cristo. No es mi problema. Ahora, mi responsabilidad es compartir palabra de Dios, acercarme, orar, animar a mi hermano a seguir en la verdad, pero no a castigarlo por errar al blanco, ¿verdad? De hecho, pensamiento ahora, cuando se aplica esta lógica institucional para priorizar la conformidad de un documento humano, como las 28 creencias que ellos tienen sobre la fidelidad demostrada a la Escritura, en especial cuando individuos claramente sujetos a la Biblia, el Espíritu y profecía son disciplinados, la iglesia se desvía de su llamado divino para convertirse funcionalmente en un club religioso, o más bien en una secta, porque eso es lo que es una secta.
En la secta, si tú no te sometes a lo que nosotros creemos, tú no puedes participar de nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en 1950 ya venía una apostasía trabajando en la historia. Conradi, que era uno de los presidentes de Europa, empezó a cambiar el significado de lo que creían los pioneros adventistas. Empezaron ellos a levantar líderes junto a A.G. Daniels, Olsen, Wilcox, Prescott, toda esta gente con Kellogg, A.T. Jones, que desgraciadamente después de 1903 apostató de la fe, incluyendo al mismo Wagner, que también apostató de la fe. Todos estos hombres empezaron a preparar un camino, ¿verdad? Y ellos literalmente esperaron a que se muriera la sierva de Dios para ellos poder lograr su plan maléfico. Y para 1920 o 1919 tienen lo que le conocen la conferencia secreta de la Biblia. Y ahí estos hombres, ellos empezaron a conspirar contra el pueblo de Dios. Escogieron a hombres como Leroy Froome. Leroy Froome no fue un líder, Leroy Froome fue un instrumento, al igual que lo fueron otros hombres en la historia, para ir cambiando nuestra lógica o nuestro pensamiento con respecto a la iglesia, con respecto a la libertad de conciencia, con respecto al tema de la justificación por la fe, con respecto a los pioneros. Y se los digo porque recientemente he estado estudiando un tema que, como hay un libro por ahí que alguien escribió, desgraciadamente fue trinitario, pero muy bueno el libro, se llama Nuestro terremoto evangélico, creo que es como se diría en español. Eso es increíble. Las demás iglesias, la iglesia católica, son los que actúan como una secta. Si tú no eres como nosotros, eres eliminado. Pero ellos se consideraban las iglesias madres, se consideraban las iglesias, y la iglesia adventista no quería ser llamada más una secta, porque ellos eran considerados una secta, porque los pioneros no creían en la Trinidad, no creían en la naturaleza de Cristo prelapsario, o sea, en la naturaleza de Adán antes de pecar. Ellos creían, no creían en la naturaleza de Adán antes de pecar. Los pioneros creían que Cristo tenía la naturaleza de Abraham, ¿verdad? La naturaleza tuya y mía, la de pecado. Ellos no querían que se hablara el tema de vencer al pecado, la justificación por la fe, y los pioneros creían estas cosas. Entonces, porque los pioneros no se sometían a esas doctrinas, entonces, ustedes son una secta. No, éramos todo lo opuesto a una secta. Es más, éramos si acaso el único vestigio, el único pilar de libertad de conciencia con respecto a la religión cristiana. Pero ellos lo quitaron. Estos líderes, Conradi, Daniels, Prescott, Wilcox, todos esos hombres maléficos, ellos lo quitaron y convirtieron la iglesia en un club religioso. Por eso es que hoy estamos sufriendo la persecución que nosotros estamos sufriendo. Dice Primera de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Y la iglesia hoy en día no se da cuenta que, como estábamos viendo aquí en el pensamiento, si tú tienes una persona que viene y dice a la junta de la iglesia, mira, yo no creo en la Trinidad porque no está en la Biblia y no está en el Espíritu Profecía, y aún así ellos están disciplinando a ese hermano. Hermanos, verdaderamente la iglesia está haciendo el trabajo de Satanás al disciplinar a un hermano que se para con la Biblia y el Espíritu Profecía para defender lo que escrito está, sin confusión, sin malinterpretación, sin, en este caso, manipulación, ¿verdad? Entonces, si es difícil que una persona que está tratando de guardar la verdad verdaderamente se salve hoy en día, imagínense ustedes de estos inicuos, de estos pecadores, que a pesar de que la instrucción bíblica o la instrucción divina les está diciendo esto no es el camino, ellos ahora se toman la autoridad de enforzar lo que es y no es el camino. Hermanos, dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan al cuerpo. No le tengamos temor a la Conferencia General, ni a los católicos, ni a los evangélicos, ni a los Estados Unidos, a nadie. Solamente temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y a esto aquí se está refiriendo directamente a la autoridad y soberanía de Dios. Al único que nosotros tenemos que tener temor, el mensaje del primer ángel, temer a Jehová, no temor a nadie más. Esta trayectoria refleja las apostasías históricas que elevaron la tradición humana sobre la revelación divina. ¿Por qué? Porque se le perdió el temor a Jehová y se le inculcó a la gente el temor a la iglesia. Yo
sé que lo que estoy diciendo seguramente está como que pisoteando los pies de algunos que estén escuchando este tema. No es mi intención. Yo no estoy tratando de ofender a nadie con lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, porque yo crecí bajo ese temor. Yo crecí bajo ese miedo. Yo crecí bajo esa presión de que, ¿qué va a decir la gente de la iglesia? ¿Qué va a pensar la iglesia? ¿Qué van a decir aquí? ¿Qué van a decir allá? Eso no era cristianismo. Eso no es cristianismo. Eso no es el método de Cristo. Eso no es lo que Cristo quiso jamás de parte de su iglesia. La iglesia siempre debió de haber sido una mano extendida al necesitado, al pecador, no un látigo. Entonces, lo que yo estoy hablando, lo hablo por experiencia y nadie puede venir a decirme que es mentira o que es una manipulación, porque nadie tiene derecho a decirme qué es lo que yo siento y qué es lo que no siento. O sea, esto es directamente del corazón lo que yo estoy compartiendo. Yo crecí en ese temor, pero Dios me está diciendo a mí que al único que hay que tenerle temor es a Jehová. A lo único que hay que levantar por encima de cualquier cosa es su palabra. Y eso es lo que nosotros estamos notando. Y esta trayectoria que estamos viendo en la historia de las apostasías dentro de la iglesia, ¿verdad? Por tanto, de las que están ellos poniendo en las tradiciones humanas, me pone a pensar. Y yo hago una invitación, si algún día alguien escucha este video y se lo puede dejar saber al Instituto Bíblico, ¿verdad? Yo hago la invitación a todos los líderes a defender la libertad de conciencia que Dios nos ha entregado a todos nosotros, enraizada exclusivamente en la suprema autoridad de la palabra de Dios. Y si una palabra no está escrita, si un pensamiento no está escrito o, en este caso, expresado, si una creencia como las que tiene la iglesia no están para nada en la historia del fundamento de la iglesia adventista del séptimo día y en nuestras Biblias, ¿verdad? Que le den un chance a la libertad de conciencia y que hagan cambios, asegurando que nuestras acciones estén realmente alineadas con nuestros principios profesados, que ellos le den un chance. Pero dudo mucho que aquellos que no son sinceros y humildes de corazón estén dispuestos a acercarse en una conversación y admitir: mi creencia no está escrita, aunque ya el liderazgo lo dijo, aunque ya el liderazgo ha dicho con respecto al tema de la Trinidad, que no hay evidencia en la Biblia, hay que creerlo por fe. Así ha sido declarado, así lo declaró la Iglesia Católica, así lo declara casi todos los trinitarios que son sinceros hasta cierto nivel. Ellos, muchos, porque están siguiendo a hombres como ovejitas ciegas, no lo van a hacer. Como adventistas del séptimo día, hermanos, estamos llamados a proclamar el mensaje final de Dios. Nuestra posición debe ser inquebrantable. Debemos unirnos en torno al estandarte divino, la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia, como nuestra única regla de fe y práctica. Romanos 11:74, porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? Solamente el Espíritu de Dios, que es la mente de Dios, sabe lo que Dios está pensando, y ese es el único que puede convencernos a nosotros individualmente. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Si la persona no quiere seguir lo que la Biblia está diciendo, hermanos, eso es un problema a la persona, pero no debería ser nuestro problema. No debería ser nuestra misión asegurarnos que la persona guarde los 10 mandamientos y que no haga esto y que no coma carne y que no escuche música rock and roll. Eso no es nuestra misión. Debemos de predicar la verdad. Debemos de llamar al pueblo a la santificación. Debemos de llamar al pueblo a los principios fundamentales. Debemos de llamar al pueblo a la reforma espiritual, pero nunca usar un látigo para enforzar estas cosas. Debemos cultivar un ambiente donde el estudio diligente y guiado por el Espíritu de la Biblia sea celebrado, donde las preguntas sinceras sean bienvenidas y donde la unidad esté arraigada en nuestro compromiso compartido de seguir la palabra de Dios por encima de todo. Que nuestros ministros prediquen la palabra con poder directamente extraído de su fuente. Que cada miembro sea noble veriano, como está descrito en Hechos 17:11, y estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, hermanos, tenemos también un problema antes de cerrar el tema, y son las mentiras. Y tenemos que entender esto antes de cerrar. Los principios discutidos aquí, en las 28 creencias, tienen aplicaciones prácticas directas para nuestra iglesia.
un asunto crítico nos enfrenta. Nuestra iglesia declara oficialmente que la Biblia, y pongo esto entre comillas, es nuestro único credo. Sin embargo, en la práctica, las 28 creencias fundamentales, como ellos le dicen, han llegado a funcionar como un credo. Entonces, o es la Biblia o son las creencias, porque los principios que tuvieron los pioneros nunca fueron usados como credo, pero la Biblia sí. Entonces, la iglesia hoy dice, no, la Biblia es nuestro credo, pero no se están guiando por la Biblia, se están guiando por sus creencias. El preámbulo actual de las 28 creencias ha demostrado ser insuficiente para evitar esta deriva. Sabemos de casos en los que los miembros han sido expulsados y empleados despedidos, principalmente porque no pudieron afirmar la redacción precisa de una o más declaraciones, aun cuando aceptaban completamente las escrituras y las verdades sobre las cuales el Espíritu de Dios ha puesto su aprobación. Entonces ahí vemos nosotros que hay una contradicción, porque hay mentiras, hay muchas mentiras, y esto tiene que ser entendido. Dice Efesios 4:15, hablando con verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si la iglesia no es la cabeza, ¿por qué la iglesia está tratando de decirle al cuerpo lo que tiene que hacer? El cuerpo es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Por qué hoy el cuerpo está tratando de mandar a la cabeza? Para aquellos que también predican mucho la reforma, entendemos que la salud, la cabeza, tiene que dominar la boca, las manos, los pies, el estómago, las pasiones, los pensamientos. ¿Por qué hoy la iglesia está opuesto a esto? ¿Por qué la iglesia, hablando de lo que es la corporación como tal, está actuando como la cabeza? ¿Cuándo fue que se hizo la transferencia de cara a la cabeza? No es la que manda. Según de Timoteo 4:2, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia está mandada a exhortar, pero no está mandada a mandar, a decir lo que es y lo que no es, y lo que se puede y lo que no se puede. Por eso es que está el problema que hay hoy. Por eso es que muchos han sido expulsados o se tienen que salir, porque ellos han sido exhortados por la palabra de Dios a no creer en las palabras de los líderes de la iglesia, sino en las sagradas escrituras. Y el remanente va a estar bien fundamentado en la palabra. Juan 17:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El mismo problema que tuvo que enfrentar Cristo en su tiempo, lo tenemos que enfrentar nosotros. Andarán dos juntos, mis hermanos, si no estuvieran de acuerdo. Amos capítulo 3, versículo 3. No seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Santiago 1:22. La palabra nos da a nosotros una libertad. La palabra nos hace libres, porque la verdad nos hace libres, y la verdad es Cristo. Cristo es el verbo es la palabra de Dios. Y Primera de Juan 4:1 nos manda a examinar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando en la iglesia se levanta la situación de si las creencias o los pilares, o que si la Trinidad o no la Trinidad, hermanos, examinemos los espíritus. Si el espíritu que se está mostrando en esa iglesia no es el espíritu de Dios, obviamente estás en el lugar equivocado. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmos 119, versículo 89. Así que, hermanos, terminamos con esta exhortación. La batalla final se aproxima. El conflicto final se cierne. El juicio ha comenzado por la casa de Dios verdaderamente, como está registrado en Primera de Pedro 4:17. Nuestra única seguridad radica en estar firmemente anclados en la palabra inmovible de Dios. Sostengamos en lo alto la bandera, así como está en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fidelidad fluye únicamente de permitir que su palabra, y solo su palabra, iluminada por su espíritu, sea nuestra guía suprema y todo suficiente. Como dice Salmos 31:24, esforzaos y cobrad ánimo, todos vosotros los que esperáis en Jehová. Así que, familia, espero que este estudio haya sido de gran bendición a nosotros poder ver la distinción de autoridad, ¿verdad? La iglesia recibe autoridad, ¿para qué? Para prosperar y el avance de la obra. Esa es la autoridad que nosotros tenemos, de organizarnos, de preparar campañas,
de hacer camp meetings como hacían los pioneros para predicarle a las ciudades. Para eso es que tiene autoridad la iglesia, para decir vamos a expandirnos en tal lado, o vamos a levantar un edificio, o vamos a levantar una iglesia, ¿verdad? Como allá en República Dominicana, que hay un grupo de hermanos de la verdad del Padre y el Hijo que están levantando su propio edificio, ¿verdad? Entonces, para eso es que nosotros, la iglesia, tú y yo, tenemos autoridad, pero no para hacer conciencia de nadie, no para estar votando a la gente, no para estar persiguiendo a los hermanos simplemente porque no creen igual. Si confiamos en Cristo, que es la cabeza, a quien se encargue de los problemas, se los digo como ministro, se los digo como hermano, se los digo como amigo, se los digo como persona, y al mismo tiempo se los digo con mucho amor. Si tenemos fe que aquel que es la cabeza es Cristo Jesús, tenemos que tener fe de que Él se va a encargar de los problemas del cuerpo. No se preocupe, tengamos fe de que Dios va a actuar y Él actuará, pero siempre recordando que estamos llamados a exhortar con la palabra de Dios como nuestro único credo, como nuestro fundamento, como nuestro pilar nuestros pilares de la fe están basados en la palabra, igual que los principios, pero no las palabras de los hombres. Que Dios te bendiga, ánimo, fe y confianza, como dice mi abuelo, el pastor Cecilio, y estaremos viéndonos en el próximo estudio, Dios mediante. Vamos a cerrar con unas palabras de oración. Voy a arrodillarme. Permítanme un segundito, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad que tú le has dado a tu iglesia de avanzar tu obra y la proclamación de este precioso evangelio, las buenas nuevas. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder poner nuestras vidas en el fundamento, en el único fundamento que es tu palabra. Poder nosotros ser sustentados por tu palabra. Y solamente, Padre, creer que lo único que necesitamos, y no solamente creer, pero vivir y aceptar que lo único que necesitamos, Padre, es tu palabra. Que esto se cumpla en cada uno de nuestros corazones. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y esperamos, Padre, poder ver a tu Hijo pronto, en gloria y en majestad, muy pronto, y poder estar todos reunidos en el cielo. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.